Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen el retraso, jóvenes, pero mi compu estaba bien muerta. Entonces, como que no. Tuvimos una dura sesión en la clase pasada y estaba indispuesta, pero ya aquí estamos. Seguimos, ¿no? Con los temas que quedaron pendientes. Ya para terminar todo esto de clasificadores y modelos lineales. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. A ver. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí, profe. Bueno, entonces el primer modelo que vamos a ver el día de hoy, ya habíamos visto el pasivo agresivo, ¿no? Fue la vez pasada, ya habíamos quedado, la función de pérdida, cómo se establecía, etcétera, y que ya era un modelo que se basaba más que en los errores que cometía, que sí lo hacía, era al mismo tiempo fijarse en la magnitud de los errores, no cuántos errores, sino la magnitud de los errores asignándoles un peso. Pues ahora lo que vamos a hacer es ver la máquina vector soporte con la misma aproximación, pero los métodos el algoritmo de ajuste de sus parámetros va a ser más complejo. Entonces, vamos a ver, máquinas de soporte vectorial. Profe, yo tenía unas dudas del tema pasado. Dígame. ¿En qué momento, en la parte de la función pérdida, en qué momentos la multiplicación y por teta por x más teta 0 dará un valor mayor a 1? ¿Se refiere a esta que estoy poniendo? No, de la función pérdida, cuando vimos lo de la función pérdida. Ok. Función pérdida. ¿Esta? Sí. ¿Sí? ¿Esta de acá arriba? Sí, me parece que sí, es. ¿Esa? La pregunta es ¿cuál? ¿Otra vez? Bueno, de hecho es la de los de H, ¿en qué momento se cumple la condición de que y por teta por x más teta 0 sea mayor a 1? Mayor a 1. No puede ser mayor a 1 porque está usted restringido al dominio de menos 1 a 1. ¿Se acuerda? Que son clasificadores binarios. Entonces, ¿en qué momento se va al 0, que es en otro caso? Simplemente es la definición de esta función. O sea, es como cuando tienes que definirla, continua a trozos, y qué pasaría en el otro caso, aunque no lo ocupes, ¿sí? Como en cálculo, ¿te acuerdas? Oh, vale, está bien. ¿Sí? De acuerdo. Una última, ya esa sí es en la de pasivo-agresivo. Uh-huh. No me queda clara la definición de eta. Entiendo la parte de 1 sobre lambda, uh-huh, pero no entiendo la otra parte del mínimo. Esta de aquí que estoy mostrando. No, la de más abajo. Esa. ¿Esta? Ajá, la de que es los entre la norma de x al cuadrado. Sí, eso es porque está definida desde acá. Para llegar aquí tienes que resolver el gradiente completo. Y tomando en consideración la función de pérdida. La función de pérdida que construimos acá, ¿no? Que es la que ya habíamos visto. Entonces, cuando tú optimizas esta parte de aquí, vas a llegar a dos mínimos. Entonces, que es esta de aquí. Entre la norma del vector, que es, o sea, es al resolver el optimal de ese gradiente. No lo pongo aquí porque si no me llevo ahí toda la vida.
¿ok? Y o 1 entre lambda, que es el otro caso. Entonces, esa es la propuesta de cómo quien propuso este algoritmo son los dos caminos que elige para su tasa de aprendizaje. Es simplemente él cómo lo puso y basado en el optimizador de la función de pérdida que se construyó en los pasos pasivo y agresivo, ¿no? O sea, considerando los dos al mismo tiempo. Entonces, dicho eso, es por eso que acá se actualiza con esa regla, porque así está propuesto en el algoritmo. Para sacarlo, tienes que hacer todos los pasos para llegar ahí del gradiente, ¿ok? No sé si con eso te consta. Ok. Sí, gracias. Sí, no, por nada. Entonces, bueno, pues ya continuó. Máquina vector soporte. Sí. Bueno, ahorita ¿qué hemos hecho? Enfocado nuestros esfuerzos en minimizar errores, ¿no? Que es el perceptrón, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan todos? El perceptrón lo que busca es, te equivocas, ajusto. Entonces trato de minimizar cuando me equivoco. O ya me introduciendo en la parte pasivo-agresivo la pérdida, que es, aparte meto el grado, ¿no? O sea, la severidad, digamos, del error. Pues trato de minimizar los errores o minimizo pérdida. Hasta ahorita, todo bien. Ahora lo que vamos a hacer con la máquina vector soporte, que es muy interesante, es centrarnos en formular directamente el problema de minimización. Y para eso vamos a usar a una vieja conocida, la investigación de operaciones en la máquina vector soporte. Y con una diferencia sustancial así crucial, que es que usas todo el conjunto de datos al mismo tiempo. Hasta ahorita habíamos trabajado puros algoritmos online. ¿Qué significa online? Que toman un ejemplo, actualizan, toman otro ejemplo, actualizan, toman otro ejemplo, actualizan, ¿verdad? Ahora, la máquina vector soporte no va a ser así. La máquina vector soporte va a tomar todo el conjunto de datos, va a formular un problema de matemático con ese conjunto de datos y lo va a optimizar. ¿Quedó claro? ¿La Sí, diferencia? profesor. Entonces, bien, entonces vamos a ver entonces las máquinas de soporte vectorial, que también se les llaman máquinas vector soporte. ¿Qué son? Son unos clasificadores lineales que persiguen dos objetivos simultáneos, pero opuestos. Primera instancia, buscan minimizar la pérdida bisagra, la que ya vimos, la que ya estuvimos trabajando. Pero la pérdida bisagra promedio en los ejemplos de entrenamiento. Y posteriormente buscan separar las fronteras margen, como haciendo chiquito la norma de el vector de parámetros. ¿Se acuerdan que era para mantener el control del sobreajuste, verdad? Entonces yo, al mismo tiempo que trato de minimizar lo que se equivoca, ¿no? Pues para que fuera trivialmente, para que minimizara lo que se equivoca, pues las fronteras margen las pegaría, ¿verdad? Y ahí ya sería más difícil que caigan ahí, pues entonces eso está trivial. Pero lo que yo trato de hacer es que trato de que eso se mantenga lo más ancho posible, pero al mismo tiempo que clasifique bien. Por eso funcionan estos modelos, porque tienen los dos objetivos contrapuestos. Ya lo vimos en el pasivo agresivo y ahorita otra vez se repite de forma distinta, pero se repite el razonamiento en la máquina vector soporte. Y lo que se busca es balancear los dos. Y lo que haces aquí es formular el problema, pero para encontrar justamente los parámetros, teta y teta 0, tal que se minimice esta expresión. Esta expresión de aquí, si se fijan, es la pérdida bisagra. Es muy parecida a la anterior de la pasivo-agresivo, pero es la pérdida bisagra promedio de todos los observaciones, por eso es la suma de igual a 1 hasta n. Acá la pérdida bisagra es 1, ¿no? Es ¿dónde está? Acá. Un elemento, X, 1. Aquí que estamos haciendo en la máquina vector soporte, todos al mismo tiempo. ¿Y pues qué es lo más razonable? Pues promediar el error. Entonces estamos promediando la pérdida bisagra de todos los elementos del conjunto y le estamos metiendo su factor de regularización que obliga a que esas fronteras márgenes se vayan haciendo grandes.
O sea, que si las fronteras grandes si las fronteras margen se van haciendo grandes, entonces teta es chiquito. Y si teta es chiquito, sus elementos están muy cercanos a cero. De eso se trata esos son los objetivos contrapuestos que se ponen aquí. Y otra vez, el parámetro lambda es el encargado de balancear los dos objetivos. Y ya esto se los acabo de explicar. Entonces vamos a ver cómo cambia la solución al cambiar el valor de lambda, ¿no? Aquí en la máquina vector soporte. Fíjense en esta figura. El lado izquierdo que tenemos, trata de buscar minimizar las violaciones con un valor de lambda pequeño, ¿no? O sea, el valor de lambda pequeño hace que estén pegadas. Entonces, minimiza las violaciones. Mientras que el lado derecho, valores mayores de lambda van a aceptar mayores violaciones. Fíjense aquí como estos pues caen más dentro de las fronteras margen y eso está violando lo que necesito, porque para que jale tienen que estar fuera de las fronteras margen. Si se acuerdan que vimos eso el lunes, ¿verdad? Que es lo que está fuera de las fronteras margen. Entonces, dicho esto, para encontrar los valores de los parámetros teta y teta 0 que minimice el error, lo que se les ocurrió a estas personas es reformular la función objetivo de la máquina vector soporte como un problema de programación cuadrática. Por eso les digo que recurrimos a una vieja conocida, que es la investigación de operaciones. Entonces, ese problema, los autores, como lo plantearon, fue de la siguiente forma. Vas a minimizar el promedio de todas las chi i. También, este es hi, le pueden decir hi. Todas las hi i, es que es xi, ¿no? Con x. Todas las hi, desde igual a 1 hasta n, más el factor de la frontera margen. Y eso va a estar sujeto va a estar sujeto a que para cada elemento de yi evaluado en el clasificador sea mayor o igual que 1 menos ese epsilon, esa hi, perdón, que es el errorcito, ¿no? Esto es el error, y aquí lo estoy poniendo como variable. Los errores son positivos, y esto es de igual a 1 hasta acá. Estos errores G se le llaman variables de holgura, como ya las conocen en investigación de operaciones, y lo que hacen es representar la pérdida bisagra que yo tengo aquí, pero en términos de restricciones lineales. Entonces está súper ingenioso esto. Igual, si no les gusta, propongan el suyo de programación cúbica o de lo que se les dé la gana. Pero esto es lo que propusieron los autores. Entonces está ingeniosísimo porque lo que está haciendo es esta minimización sujeta a, o sea que es cuadrática, sujeta a restricciones lineales. Y de esa forma, al optimizar esto, pues las variables que voy a optimizar, ¿cuáles son? Pues todas las teta basadas en todas las observaciones del conjuntatus, por eso aquí dice y. Entonces voy a encontrar teta óptimo y teta 0 óptimo que minimicen esta función cuádrica sujeta a estas restricciones. Y para no perder la costumbre en Mac, se los voy a dejar ahí el método simplex a mano, ¿no? Ahí que se pongan a resolverlo. No es cierto, ¿eh? No, yo no dejo esas cosas. Es una pérdida. Nunca acabamos, profe. No, esa se llama una estupidez. O sea, de verdad, que les obliguen a hacerlo a mano, eso y métodos numéricos, es una estupidez. Lo deben de hacer una vez a mano, una vez para que entiendan cómo se hace, etcétera. Luego lo programan y luego lo usan para resolver un problema práctico. Así es como yo doy métodos numéricos. Nunca he dado investigación de operaciones porque nunca me la han dado, pero siempre la pido. Creo que es la única que me hace falta dar de las familias. Ah, bueno, y álgebra. Tampoco nunca me han dejado dar álgebra lineal y tanto que me gusta. Es que esas materias se aperran, o sea, todo el mundo las quiere dar, ¿no?
Entonces, por eso ya es como las materias, así como ustedes sufren con su inscripción y sus materias, así los maestros sufrimos con la disponibilidad. Muy bien. Entonces, ahora, aquí el problema es si se dan cuenta, como vamos a escalar todo y vamos a hacer cuadrados, lineales, el problema de este planteamiento es que no escala bien con el número de observaciones. Necesita estar en problemas pequeños. Si no, explota y no, el cómputo que se necesita es muy grande. Es una de las desventajas de esta aproximación de la máquina vector soporte, de este algoritmo. Entonces, a partir de 10,000 ya es too much y ya no estaría bien. Entonces, pero pues no todo está perdido, hay una solución y la solución es que vamos a recurrir a técnicas aproximadas. Como siempre, un buen método numérico viene y nos salva el pellejo. Y estas técnicas aproximadas son muy simples y escalables y se conocen, muy famosos en el tema de aprendizaje automático, como métodos de gradiente estocástico. El famoso Stochastic Gradient Descent, etcétera. Estos métodos justamente lo que buscan es hacer una aproximación numérica al problema analítico, porque tendríamos que resolver el problema analítico ahí, pues se va a tardar. Entonces, ventaja de esto, pues que estos métodos funcionan igual que los algoritmos en línea, de uno por uno, y mueven los parámetros ligeramente. Cada vez que entra uno, mueve de acuerdo al gradiente, mueve de acuerdo al gradiente, y entonces hasta que llega y converge. Entonces se parece al pasivo agresivo, pero la diferencia sustancial es que el término de regularización controla explícitamente la norma, ¿no? En lugar de intentar mantener pequeña la magnitud de las actualizaciones. Entonces, vamos a escribir primero, para poder plantearlo como un gradiente estocástico, primero escribimos la función objetivo como un promedio de términos. ¿Para qué? Para que podamos tomar de forma aleatoria 1, por eso se llama gradiente estocástico, porque toma aleatorio 1, aplica el algoritmo, aleatorio otro, aplica el algoritmo, aleatorio, y así, por eso se llama estocástico. Y ya. Entonces, vean aquí razonamiento ahí de cálculos. O sea, lo que tienes es teta, el nuevo teta va a ser igual al teta anterior, menos eta, que significa eta, entonces, una tasa de aprendizaje, ¿verdad? Es qué tanto peso le voy a dar a ese error que está cometiendo. Que va a ser nabla, o sea, el gradiente de la pérdida bisagra más lambda medios por la norma al cuadrado, que es la de la máquina vector soporte. Esta es la función de pérdida que se propone en la máquina vector soporte. Ya cuando haces cuentas, el operador nabla, o sea, el gradiente, ¿es un operador de qué tipo? Lineal. Es lineal y por lo tanto, pues lo puedo meter a la expresión aquí. Entonces esto sería igual al gradiente de este pedazo menos, y la constante también puede entrar porque es lineal, menos el gradiente de esta cosa. Luego, cuando haces la derivada, bueno, el gradiente, acuérdense que el gradiente al final es una derivada, pero es en múltiples dimensiones. Entonces, cuando haces el gradiente acá, bueno, lo sigues expresando así como está. Y pues si se dan cuenta, convenientemente, ¿por qué puso la función lambda medios por norma al cuadrado? ¿Por qué? ¿Lo ven acá abajo? Para que se elimine. Exacto, para que se elimine. Convenientemente te va a quedar lineal, ya no tiene constantes raras, pues queda bonito. Después de que hacen aquí una cuentita, factorizan o sea, hagan aquí cuentas, o sea, por ejemplo, esta teta con esta, 1 menos lambda, menos eta por lambda, por teta, menos esta cosa de aquí, que es eta por el gradiente de la función de la pérdida bisagra. Y ya cuando le aplicas, como la pérdida bisagra es una función definida a trozos, se la aplicas por pedazos, la nabla,
y ya te queda aquí y por xy, etcétera, ¿no? Eso ya lo saben porque en cálculo 1 aprendieron a derivar funciones piecewise. Y si no, reclámenle a su maestro de cálculo 1. Entonces, ya sabemos aquí, esto quedó súper bien porque entonces ya tenemos una forma con gradiente estocástico de hacer el cálculo 1 por 1. Esto está genial. Entonces, eta se conoce como tasa de aprendizaje, eso ya lo sabíamos. Y si se decrementa apropiadamente, las actualizaciones garantizan la convergencia hacia la misma solución que la máquina vector soporte. Entonces, teóricamente, este algoritmo alternativo a resolver el programa cuadrático nos va a llevar a la misma solución. Muy bien. Entonces, la tasa de aprendizaje, esto nada más es para que ustedes tengan en mente que la tasa de aprendizaje puede cambiar en el proceso del gradiente estocástico, no tiene por qué mantenerse constante, ¿no? Nada más con ciertas restricciones, ¿no? Que la suma de nk veces suma infinita de eta k, pues de infinito, y que la suma de las cuadráticas sea menor que infinito. Entonces, esas dos restricciones son importantes para la convergencia teórica de este algoritmo. Entonces, ¿qué garantizan estas condiciones? Que no importa dónde inicies o termines la optimización, te vas a mover hacia el óptimo. Entonces, lo que hace el gradiente es que apunta para acá, se equivocó, aunque sea aleatorio, ahora apunta para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y eventualmente va a converger. Entonces, es algo muy, muy, muy ingenioso de los que proponen esto. Y bueno, por ley de grandes números, ¿verdad? El ruido que vamos encontrando de lo estocástico, por estar haciendo la muestra aleatoria, entre más grande, el ruido hacia dónde tiende, a 0. Entonces no importa. Obviamente si tomo 3 pasitos y quiero que converja, pues estoy loco, ¿verdad? Tengo que tener suficientes pasos para que ese error baje. Como en estadística, si la muestra no es pequeña y no representa lo que estoy viendo, pues entonces no puedo hacer inferencias sobre eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo anterior, todo esto se consuma ya en un algoritmo muy concreto que se llama algoritmo Pegasos, ¿sí? No voy a hacer algún chiste de los caballeros del Zodíaco porque ustedes de seguro ni saben qué es eso. Entonces, ¿Cómo no, profe? ¿eh? A mí sí me gustan, profe. Bueno, pues ya cuando perfecto, entonces me anima. Entonces, cuando resuelva una máquina vector soporte, acuérdese de decir, dame tu fuerza Pegasos, que es el algoritmo, ¿verdad? Que van a usar. Y así no se les olvida. Pegasos significa Primal Estimated Subgradient Solver for Support Vector Machine. Pegasos, ¿no? Para que o sea, es un primal, ¿se acuerdan del primal y el dual en investigación de operaciones? Entonces, estimado primal por subgradientes, o sea, solutor por subgradientes estimado del primal para máquinas vector soporte. Pues básicamente, ¿qué te está diciendo? Soy un algoritmo estocástico que usa subgradientes para llegar al resultado del primal. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, Sí. ya por último, vamos a discutir lo que corresponde al hiperplano de máximo margen para el caso factible, otra vez caso factible, linealmente separables, ¿verdad? Y para ello, le haremos un ligero cambio al problema de optimización de la máquina vector soporte, que es, fíjense, esto, ¿qué le agregamos a lo que estaba antes? Lambda. Esta constante extraña, ¿no? 1 entre lambda n. Es un pequeño modificación y eso se le llama C a este término, una constante C. ¿Y para qué hacemos esto? Nos indica qué tanto énfasis vamos a hacer en las pérdidas de entrenamiento. Entonces le damos otra herramienta al algoritmo para que controle los
valores de los parámetros y al mismo tiempo está controlando cuánto peso le da a las pérdidas. Entonces eso es importante. Si C es muy grande, o sea, si este número es muy grande, y forzamos la inexistencia de violaciones del margen, o sea, si esto es muy grande, entonces tendríamos simplemente el mínimo de esto, ¿no? O sea, si aquí es lambda, discúlpenme, aquí se me fue lambda. Lambda, o sea, cuando esto se hace 0, pues te queda este de acá y el problema se reduce acá. Y es también un problema de programación cuádrica, nada más que no está tomando en cuenta esta pérdida, sino simplemente el término de empujar las fronteras margen hasta eliminar las violaciones de las restricciones. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a provocar un separador lineal que su frontera de decisión está lo más lejos posible de los ejemplos de entrenamiento, como mostramos en la figura. Vamos a ver la figura, ¿no? Lo más lejos posible de los ejemplos de entrenamiento. Las va a empujar. De eso se trata esto, de que las empuja lo más lejos posible de los ejemplos de entrenamiento para que queden ahí. Y entonces, cuando las empuja, genera una figura de este tipo, donde están los casos positivos de este lado, los casos negativos de este. Aquí está la frontera de decisión, aquí está una frontera margen, izquierda, la derecha. Ya sabemos que esto mide 1 entre la norma de teta. Y los puntos, esta es la parte crucial. Los puntos, es decir, vectores, porque son un vector de un espacio, ¿verdad? Los vectores que están más cerca de la frontera de decisión y por tanto son los más difíciles de clasificar y yacen sobre la frontera margen, se le llaman vectores soporte. Por eso esta cosa se llama máquina vector soporte. ¿Quedó claro? Ok. Sí. Entonces eso hace el algoritmo. Los empuja hasta que queda ahí. Y ya que quedó ahí, dice, este y este son mis vectores soporte. Se acabó. Y ahí estima los parámetros, listo. ¿Ok? Pues se llama vector soporte porque tiene dos vectores que como que detienen las fronteras margen hasta ahí. ¿Vale? Y ya nada más nos faltó ver el algoritmo Pegasus. Me lo brinqué. Y es Procedure Pegasus, recibe el conjunto de entrenamiento, recibe lambda, recibe t, inicializa los parámetros en 0, le da vueltas otra vez al conjunto, pero, fíjense, elige al azar, no le da vueltas al conjunto todo, sino elige al azar un elemento, eta lo va haciendo decreciente, así, gradualmente decreciente, 1 entre t, entonces entre más crece t, eta se va haciendo más chiquito. Eso quiere decir que le va dando cada vez menos peso a los errores que va cometiendo, ¿verdad? Conforme va avanzando el entrenamiento. ¿Para qué? Para que no haga locuras los parámetros. Y aquí, si comete un error, entonces actualiza de esta forma, y si no, actualiza de esta. Súper sencillo, igual de tarea, pónganlo e implementenlo en puro NumPy y Python, ¿no? Este es el algoritmo Pegasus, el que usualmente está implementado en las soluciones de máquina de vector soporte. ¿Hasta ahí alguna duda? En un punto mencionó que las sumas de lineales de eta tienen que ser iguales a infinito y las sumas cuadráticas tienen que ser menores a infinito. Sí. ¿Cómo puede suceder eso? Es que no me imagino cómo. Sí, cuadráticas menores a infinito, porque imagínese que por estar chiquitas, si usted la hace al cuadrado, ¿sí? Si una cantidad es chiquita y la hace al cuadrado, ¿cómo se hace? O se hace más pequeña. Entonces, tienen que estar chiquitas las zetas. Entonces, por eso, cuando usted es menor que infinito, porque cuando lo hace a largo plazo tiende a 0, por ser chiquito. Pero si las agarra lineales, por ser positivas, nunca dejan de crecer y por tanto la suma será infinita. ¿Sí le quedó claro? Sí. Gracias. Súper, no, por nada. Vamos a copiar y vamos a hacer el vector soporte.
Y ahorita vamos a la regresión lineal, que esa ya es otra onda. Agarramos este. O sea, es otro enfoque, ¿no? De la regresión lineal. Que esa seguro todos la conocen, ¿no? La vieron hasta el cansancio en estadística. Eso creemos. Eso creen, pero seguro la vieron piñatona, ¿verdad? Lo más seguro es que no. Por 2. Laboratorio de física. Laboratorio de física. Sí, o sea, hacías el experimento y tomabas nota de todos los resultados y luego ya nada más le sacabas la regresión lineal a todos los resultados. Pero pues en la primaria, ¿no? Eso. Pues para ingenieros. Ah, en física de ingenieros. Sí. Está bien. Aquí le ponen fíjate que eso, yo soy de la idea, muchos dicen que estoy loco, ¿no? Pero yo soy de la idea de que en Mac tenemos que llevar a fuerzas un par de físicas, por lo menos. No yo ni una. Un poquito, luego lo tocamos en cálculo, pero deberíamos llevar un par de físicas, por lo menos estática, cinemática y por ahí electromagnetismo, ¿no? Algo así, pero no llevamos nada de eso. Electrónica. Electrónica. Algunos maestros, ¿no? ¿Les dan electrónica? No, ¿No? Pero así como aplicada, ya usar un Arduino, no. Ni a eso. Pues es que no somos de hardware, pero bueno, yo sí usé protoboard ahí en Mac. Antes estaba chido. Pero ¿hace cuántos años? No sé, así, oiga, no estoy tan ruco. No, sí, ya hace muchos años. A ver, hagan cuentas. No, sí, como 15 años, sí. Maldita sea, se nos va la vida. Bueno, aquí les dejo esto para que implementen su Pegasus, ¿ok? Y en Scikit-learn ese no viene en Linear Model. En Scikit-learn viene en su propia librería, que es SVM, Support Vector Machine. Y aquí hay dos: Support Vector Classifier y Support Vector Regressor. Entonces ese es el Classifier. Y Profe. Profe, Está encantado. te encantó. hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Todo bien? Hello. Hello, hello, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Usted nos escucha? Ya no, creo que ya no. Creo que no nos escucha. ¿Todo bien en casa? Hola, Profe. ¿me oyen? Sí, Sí. profe. ¿Usted Sí, nos profe, escucha? ¿nos escucha? ¿Escucha, profe?
No escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí. Sí, También tenemos. Se murió mi compu, ¿no? Se murió mi conexión. Estoy por cable, quién sabe. Ya, aquí estoy. Ya lo hackearon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí tengo toda una fortaleza de seguridad militar cibernética. Aquí no se mete ni una mosca. ¿Con Windows? Ya se hackeó solito el sistema, ya prendió y se hackeó solito. Puede ser, puede ser. De tanto que lo maltrato así de, ya no quiero darle clases a esos niños. Ya estoy harto de que me uses para hacer entrenamientos de machine learning de flores. Ya, no ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí. no, Ahí ya la ven. Ya, profe. sí, Entonces les decía, ¿no? Que acá tienes el kernel. El kernel básicamente es una deformación que haces, o sea, ves que tienes la raya, ¿no? La raya y sus fronteras margen, ¿sí? Sí. Imagínate que tienes un polinomio, ¿no? O una sigmoide en lugar de eso. Entonces, por eso se puede usar un kernel incluso de radial basis function, que lo vamos a ver más adelante, en otro tema, que es una gaussiana cuadrada, y después les enseño, pues, cómo. De hecho, hasta es una pregunta de exámenes, el kernel trick, ¿no? Que es el kernel trick. Lo vemos después. Luego, degree, pues es el grado del polinomio, ¿verdad? Puedes poner acá. Un coeficiente del kernel, que es otra cosa, y ya, ¿no? Eso es todo. Entonces, esta es la máquina vector soporte. No le voy a poner nada. O sea, la voy a mandar así pelona. Y vamos a entrenar nuestra máquina vector soporte. Esta ya no tiene otras propiedades, ¿no? Dice, solo con kernel lineal. Debía haberlo puesto. A ver. Que es el que estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí está, mi kernel lineal, mi intercept, mi accuracy, perfecto. Pues la máquina vector soporte también hizo perfecta su chamba. ¿Quedó claro? ¿Cómo se usa la máquina vector soporte? Aquí está, en scikit-learn. ¿Va? Sí. va. En general, la máquina vector soporte trabaja mejor que los otros algoritmos que hemos visto. Sí, sí. Sí, es más fina. Vamos subiendo como de categoría. A mí casi no me gusta usarla porque pues, cuesta trabajo explicarla, ¿no? La gente se vuelve loca con. Yo normalmente siempre uso regresión logística, es la vieja confiable, y una red neuronal y ensambles, ¿no? Algún ensamble ya cuando necesitas algo potente. Y obviamente si usas deep learning cuando necesitas deep learning, ¿no? Pero usualmente esos modelos son buenos. Igual los árboles de decisión son súper sencillos. De hecho, en este curso no vamos a ver árboles de decisión. No. Profe, y por ejemplo, ¿K-vecinos también lo llegan a usar? Muy poquito, la verdad. O sea, ese lo usamos sobre todo para detección de outliers y eso, pero ya para un modelo como tal, K-vecinos, está muy chafa. Entonces, por eso casi no se usa K-vecinos. También se usa mucho en texto Naive Bayes, el ingenuo de Bayes. También, o sea, hay cualquier cantidad, ¿no? De modelos, etcétera. Se tiene que usar el que es más aproximado a lo que requiere en su práctica, ¿no? En el problema que está resolviendo. No es de que pues, pruebo todos y a ver cuál me funciona. No deberían, pues, hacer eso. ¿Sale? Sí, justo, nada más que sí tiene como una similitud a este que estamos viendo, ¿no? Un poco. No, el K-vecinos, fíjate que no, porque el K-vecinos es un algoritmo lazy, se llama. Y el K-vecinos lo único que hace es, se fija en los que están alrededor de ti y basado en la clasificación de los que están alrededor de ti, te asigna a ti si eres más o menos.
pero solamente así, no tiene ningún tipo de parámetros más que el número de vecinos, no tiene ninguna representación matemática, solo es tal cual. Ese algoritmo lo puedes reducir en dime con quién andas y te diré quién eres. Ok. Súper simple ese modelo, K-Vecinos. No confundir con el K-Means, ese es otro, ¿eh? Este es K-Vecinos. Ok. ¿Sale? Entonces ya está en mi Support Vector Machine. Les debo estos, ¿verdad? ¿No se los he subido? Sí, no, todavía no lo No. subo. Avísenme, chavos, porque si no se me va la onda y acuérdense que tengo que hacer 1000 cosas. Bueno, les subo todo esto a ver si mañana. Ahorita, después de ustedes, tengo una junta a las 10 de la noche Uf, y empecé a las 8. Ay, es mucho trabajo. Pero prefiero eso que estar peleándome con otros en el banco, la verdad. Va. ¿Se peleaba mucho en el banco? Ay, sí, qué horror, ¿no? Estar lidiando con gente subnormal todo el día. Yo llevaba una bitácora en mi cuaderno, tenía un cuaderno del banco, ¿no? Siempre te dan tu cuaderno de donde trabajas. Tenía mi cuaderno del banco y y nunca anotaba nada, porque pues no decían nada en las reuniones, nada más lo llevaba de puro adorno. Y luego cuando terminaba la junta, hasta atrás, tenía así como la cárcel, las rayas, así 1, 2, 3, 4, y cuando eran 5, una cruzada, ¿sí? Sí. Y se llamaba el título de la hoja Horas de vida perdidas. Entonces era así de: esta junta fue una estupidez, hora de vida perdida. Esta junta fue una estupidez, hora de vida perdida. Y así, hasta que un día vi tantos que dije, no, creo que es momento de reiniciar. Ya me voy. Profe, yo una pregunta, ¿cómo se decidió hacer su empresa? Ay, es que es bien... yo ya había intentado hacer una antes y fracasé. Napla, ¿no? Nabla, sí, es parte de ser emprendedor. Y fracasé no por otra cosa, sino porque mis socios no estuvieron a la altura, pues. O sea, no le pusieron el mismo empeño que yo. Y ni dinero, ¿verdad? También, porque sí le metí un billete ahí. Salí tablas. Tampoco me fue mal. No vendimos mucho, vendimos, ¿como cuánto vendimos en toda la historia de Nabla? Yo creo que como 1,500,000, 2 millones más o menos vendimos. Entonces, no estuvo tan mal, la verdad, ¿no? Para hacer una empresa de No, 3 pues unos personas. millones, pues está bien, ¿no? No estaba mal, no estaba mal. O sea, 2 millones. Compramos computadoras y cosas así, lo reinvertimos, etcétera. Pero ahí, o sea, mi socio era el que iba a hacer el comercial y pues no se rifó y ya, ¿no? Dije, bueno, ya me voy. Entonces, como siempre soy inquieto y no hago una cosa a la vez, estaba de socio en una fintech, pero ya habíamos levantado $5 millones en esa fintech, pero algo no me olía bien y mejor huí. Y sí, hice bien en huir. Qué bueno que no firmé nada, si no estaría aquí, yo creo. No, yo no hice nada, pues, pero no sabes cómo es la gente, ¿verdad? Y después ya, la otra fintech, una de pymes, que empezamos a trabajar, y se dio la posibilidad de hacer insights. O sea, fue así como de, oye, vamos a hacer una empresa de industria 4.0, pero pues el que le sabe a esto eres tú. ¿Qué onda? Pues vamos a esto y le hicimos, y se fue dando hasta lo que hoy es, ¿no? Insights, somos un montón. Y estamos justo en camino de pasar a la siguiente liga, ¿no? Eso es
lo que buscamos. Y, pues, es difícil porque somos una empresa mexicana, pero ya hemos demostrado mucho nuestro power, entonces básicamente no cometí los mismos errores que antes, ¿no? Eso es tropezarse y caerse, para eso sirve, ¿no? Para no cometer los errores. Entonces, fue circunstancial el cómo, digamos, nació, porque de todas formas yo iba a intentar otra vez hacerlo algo parecido. Pero se dio, ¿no? ¿Mandé? Se dio, ¿no? Se dio, o sea, se dio el que pudiéramos sacar ese negocio. O sea, se juntaron los socios, se juntaron los capitales, ¿verdad? Porque pues, sale caro poner un equipo tan grande y de ese nivel. Y entonces se juntó todo, teníamos muy buenos contactos, relaciones entre todos, etcétera. Entonces dijimos, pues hay que darle, y le dimos para adelante. Y yo lo que hice fue tratar de convertirla en el lugar en el que a mí me hubiera gustado trabajar. O sea, sin tóxicos, sin tonterías, que la gente estuviera retada mentalmente, que tuviera una compensación justa, ¿no? Por lo que hace, que siguiera aprendiendo, que tuviera gente, sino de normales, ¿no? Pues qué, o sea, crear una empresa donde se hiciera ciencia aplicada. Y ya y la fuimos construyendo tal que fue. Sí, yo creo que, o sea, si hoy muriera cosa, yo me siento satisfecho porque sí logré construir. ¿Pero nos va a poner 10? ¿Nos va a poner 10? ¿Cómo que les voy a poner 10? Pues a todos. No, ¿cómo creen? ¿Usted no sabe que sacar 10 conmigo es bien difícil? No hay problema con pasar. Tiene usted que hacer algo de verdad extraordinario para que yo le ponga 10. ¿Cómo que lo sorprendería, profe? No, pues que perfectos exámenes, perfectas exposiciones, intervenciones puntuales. O sea, tendría que... Sí los ha habido, ¿eh? Sí ha habido gente que saca 10, pero son contaditos. Por ejemplo, en cálculo, creo que nadie nunca ha sacado 10 conmigo. Pero por ahí en ecuaciones, yo creo que sí. Y eso porque barqueaba bien duro. Pues, les dejaba exámenes que valían 15, así. Y ya con eso se reponía. Pero no es muy difícil sacar 10. Tengo un chavo que trabaja conmigo que tomó 8 materias conmigo, imagínate. 8. Y hasta la última me sacó 10. Hasta la última. Y le echó ganas, pero durísimo. Y sí, la verdad se rifó y pues ya le puse su 10. Pero no les voy a poner 10. Está amistoso esto, pero en las calificaciones no. Vamos a ponerles lo justo. ¿Sale? ¿Mandé? ¿Qué me decían por ahí? 9. Nah, ¿qué pasó? O sea que ni aunque se muriera nos pone el 10. No. No, de hecho, pueden revisar, mis anteriores, la media de mis calificaciones es 7. Normalmente sacan 7. Esa es la media. 7.5, ¿no? Una cosa así. Tampoco reprueban. Solo si toman cálculo y no saben, ahí sí lo repruebo, me vale. Pero en estas materias de últimos semestres, no. Si trabajan, a ver, mientras trabajen, hagan lo que les pido y no hagan tonterías, van a pasar. De eso no se preocupen. ¿Ok?
no les voy a evaluar teóricamente ahí, demuéstrese que el teorema de convergencia del perceptrón tal para el caso, nada, eso no. Aquí no vamos a hacer eso, pero sí les voy a dejar práctica. Y en la práctica ahí van a... Todavía no llegamos a eso, espérense. O si quieren, ya hacemos examen el lunes. No, estamos bien. No. Estamos bien. Ahí ustedes dicen. Sale. Bueno, pero ya para cerrar la idea, eso fue lo que me animó más, crear ese lugar de trabajo. Más que el dinero, otra cosa, eso me vale, la verdad. En un momento dado, o sea, piensen ustedes, ¿cuánto dinero necesito para vivir? Y 5 pesos, o sea, yo cuando trabajaba y estudiaba, cuando estaba en la carrera, trabajaba y estudiaba de maestro, de clasecitas de regularización en una escuelita, yo ganaba 4,000 pesos al mes. 4,000. Y no sé cómo le hacía con esos 4,000 pesos. Llegaba la quincena, me acuerdo, con una moneda de 1 peso. O sea, de que no... Ya se me acaba el dinero, pues. Y me decía mi jefa, me decía, profe, si vuelve a llegar a la quincena sin dinero, no le voy a pagar. No, pues de eso se trata, oigan, me tiene que pagar para que no pase eso y pueda hacer el refil, ¿no? Eso, después, ahorita en la cuarentena, ustedes todavía están chavos, todavía están, muchos de ustedes, algunos se mantendrán solos, otros no, están con sus papás, ¿no? Etcétera. Y uno no se da cuenta de esas cosas. Pero básicamente, de que empezamos la cuarentena, en marzo, ahorita, yo he reducido mis gastos como 80%, más o menos. Ya no gasto nada. La comida, ¿cuánto puedo gastar en comida? Hago yo de comer aquí, ¿cuánto puedo gastar en comida? No gasto en ropa, no gasto en relojes, no gasto no sé, en cualquier tontería que gastaba. En gasolina, transporte, en hoteles, aviones, viajes, nada, ahorita nada más, ahora en noviembre me voy a comprar mi Play 5, pero pues, porque tengo que comprarme mi Play 5, ¿no? O sea, nada, ¿qué pasó, chavo? Para eso mejor la compu. No empecemos aquí con Con esos debates. con esos debates, ¿no? Aparte es un refrigerador, la cosa. No a corrientes, amigo, por favor, no a corrientes. No es una licuadora, es un módem gigante. El Play 5, ¿no? Parece un módem gigante. No me importa que sea potente o no la voy a usar para entrenar modelos de Deep Learning, la voy a usar para jugar mis juegos de PlayStation 1, ¿verdad? Que sigo jugando y no juego los nuevos, pero me lo voy a comprar, nada más porque quiero jugar el de Spider-Man, el de Miles Morales. Quiero jugar. Y obviamente, también, pues, The Last of Us 2, verlo ahí con más frames por segundo, pues va a estar bueno. Y así también, ahora que puedo, pues ya me lo compro. Antes era así de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo quisiera tener un PlayStation, ¿verdad? Cuando era jovencillo. Pero ahora ya no, entonces, te digo, ¿cuánto necesitas para vivir? Entonces te vas a dar cuenta que eso ya es secundario. Entonces, prefiero generar riqueza para repartirla que estar acumulando. Yo. Las cosas que me hacen feliz son simples, o sea, muy simples. Entonces no se da uno cuenta de tanta basura que uno consume y de tantas cosas que dices gasto y gasto y gasto y gasto y gasto en esto y en esto y esto y para qué, ¿no? A mi carro, por ejemplo, ahí está abajo, empolvándose, nada más lo saco los domingos al fútbol y
Y hubiera podido tener un Zuru también y funcionaría igual, ¿verdad? Me llevaría del punto A al punto B. Pero por eso, son diga. más, o sea, en cuestión de seguridad, pues no es lo mismo. No, claro. Eso sí. O sea, suponiendo que eso estuviera resuelto, ¿no? El tema de la seguridad. Además, los accidentes viales son una de las principales causas de muerte. Correcto. Pero, a ver, vamos a agregarle esa variable a la ecuación. Un carro seguro con bolsas de aire y todo, ¿cuánto cuesta? ¿250, 300? Pues hay de Sí, precio. ¿Sí? Entonces, le digo, o sea, con eso se puede comprar un carro seguro. Y ya, del punto A al punto B seguro. Y aparte con menos consumo de gasolina. Pero pues ya, o sea, ya eso es secundario. Yo siempre creo que el dinero te debe de ser, o sea, que vivas cómodo y que te aprovisiones para que vivas a tus estándares de comodidad y de las cosas que te gustan. Si te gustan cosas caras, pues necesitas más dinero. Si no te gustan cosas caras, vas a necesitar menos dinero. Ya. Afortunadamente todos ustedes, como Max, va a ser muy difícil que estén desempleados, va a ser muy difícil que no tengan un nivel económico razonable, por la industria a la que van a caer, que usualmente va a ser la industria de tecnologías de la información, y ahí pues, hay billete. Entonces, de eso no se preocupen. Preocúpense de lo demás, de sus acciones, cómo afectan a los que están alrededor de ustedes. Ese es mi consejo. Y en Mac eso no lo tenemos, son súper desunidos, súper egoístas, súper, se hacen tribus ahí. Entre ustedes mismos hay unos que ni se dan de conocer, ni se hablan, ¿no? El extremo fue en mi generación que hubo 2 fiestas de graduación porque no nos pusimos de acuerdo. 2 fiestas de graduación. Y no fui a ninguna de las 2. Por lo mismo dije, ay, no se pueden poner de acuerdo, ¿para qué voy a esto? Y no fui. Listo, ¿seguimos? Sí, profe. Bueno, pues ahora vamos con la regresión lineal. Este es un tema bastante utilizado en la práctica. Hasta la gente, hasta el más obtuso de los individuos con una noción básica de matemáticas puede hacer una regresión lineal, ¿verdad? Entonces, hasta los niños la pueden hacer. No me rete. ¿Eh? ¿Cómo? No me rete. No me rete. Cualquiera la puede hacer. O sea, la verdad es el modelo más simple y es una rectita. Entonces, digo, nosotros le vamos a poner más complicación porque nos gusta, que nos gustan las matemáticas, en teoría. Entonces, vamos a predecir un valor continuo en lugar de una etiqueta. ¿Se acuerdan que estamos prediciendo una etiqueta? No más, menos, más 1, menos 1. Ahora vamos a predecir un valor continuo a través de un modelo lineal. Vamos a empezar por un modelo lineal. Entonces, los problemas de modelación supervisada, donde la variable objetivo es de naturaleza continua, se le llaman problemas de regresión. ¿Se acuerdan que lo explicamos en algún momento, no? Clasificación, supervisado, regresión, ¿se acuerdan de todo eso? Entonces, esta tarea es una tarea de regresión. Entonces, formalmente, matemáticamente, ¿de qué se trata? Consiste en encontrar una función f que mapea del espacio RD al espacio de los reales, tal que f de x es aproximadamente y para todos los ejemplos de prueba x. Simple y sencillo, ¿verdad? Busco un mapeo de un espacio a otro, lo mismo que he estado haciendo hasta el momento, nada más que ahora en lugar de mapear a más menos, mapeo a los reales. Y de igual forma que en clasificación, f, ese operador matemático, va a ser seleccionado basado en un conjunto finito de ejemplos de entrenamiento. No tenemos acceso a
recuerden siempre lo más importante es que generalice el modelo. Hay que acotar la familia de funciones que vamos a considerar, no vamos a poner de todo. Y vamos a iniciar igualito que en clasificación con puras lineales, simple. Entonces estamos hasta ahorita puras cosas lineales. Y entonces una función de regresión lineal es simplemente una función lineal de los vectores de características. Simple. O sea, f de x, el vector de características, teta, sus parámetros, y teta 0, el sesgo, no es más que el producto punto entre teta y x más teta 0, que es equivalente a la suma ponderada de cada una de las componentes del vector más un sesgo. Esto está clarísimo, ¿verdad? Sí. Eso es una regresión lineal, punto. Profe, aquí, bueno, en este caso sí vamos a tener que hacer todas las, digamos, pruebas de normalidad, homoscedaticidad, o aquí ya no. No. Ah, ok. No, porque usted lo que se va a basar es en es otro enfoque. Y qué bueno que lo preguntó, porque el enfoque de la estadística clásica está ya medio rancio, ¿no? Y no es que esté mal, sino que se cumplan los supuestos estadísticos está en segundo término con respecto a que sirva el modelo. Entonces, si tu modelo sirve y generaliza, ¿para qué vas y checas los supuestos estadísticos? ¿Sí me explico? Ok, sí. Entonces, no es que esté mal, insisto, sino que ya pasa a segundo término. La estadística se vuelve un auxiliar porque ya tienes todo modelado bajo una función de pérdida, tienes un criterio de generalización, tienes otro paradigma de trabajo. ¿Me explico? Sí. Y es muy difícil, justo, te digo que qué bueno que lo preguntaste, porque es muy difícil que un profesor de estadística que no sepa Machine Learning, ni siquiera lo entienda, o sea, ni siquiera sepa que existe. Entonces, pues te enseñan lo que es, ¿no? Así de prueba de hipótesis, tienes que cumplir esto y lo otro, y si no, no pasa esto, todos los números son normales, ¿sí? Y pues no, así no funciona la vida, ¿vale? ¿Hay áreas de la estadística aún en la que se utilizan esas pruebas? Sí. ¿Estadística aplicada? Sí, fíjate que mucha gente de otras disciplinas, o sea, biología, química, ¿no? Etcétera, usan mucho ese tipo de pruebas. Incluso son estándares, ¿eh? En literatura científica te piden que hagas la prueba tal, con tal, y es estándar. Por eso te digo, no está mal. Hay mucha gente que lo usa. Entonces, por ejemplo, mis compañeritos del doctorado, por ejemplo, son químicos, todos, menos yo. Yo soy el único raro. Todos son químicos. Entonces, los químicos, no sé, están haciendo ahí... El margen de error. Por ejemplo, imagínate, una de mis compañeras está haciendo unas películas nanoemulsionadas para proteger guayabas. ¿Ah? Entonces hace unos experimentos donde pica guayabas, ¿no? Con un taladrito, ¿no? Y ya se fija como su factor de resistencia en newtons y va guardando sus datitos, etcétera. Y le hace su curvita y ella prueba la hipótesis así con una T, ¿no? Y y presenta sus resultados. Ya yo le dije, oye, deberías usar clustering para hacer esto para hacer esto está más fuerte por acá, aquí te falta esto, y te podrías auxiliar de esto, quedaría más robusto, pero ellos ni saben que existe, o sea, porque no es su área. Entonces, su herramienta de facto, ¿cuál es? Pues la estadística clásica, que es lo que les enseñan en ingeniería. Y por el contrario están los otros que pues, ya quieren usar Machine Learning para todo. No se trata de eso. Hay que tener la herramienta ideal para el problema ideal, ¿verdad? Entonces sí, todavía muchísima gente usa psicología, etcétera, usan estadística clásica. Nosotros también usamos estadística clásica para algunas cosas puntuales. Pero para este tipo de cosas, pues, le avientas ahí el Machine Learning, se acabó. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si elegimos diferentes parámetros, teta y teta 0? O sea, toda la familia en todo el espacio paramétrico, pues dependiendo, como va a ser muchos,
me va a dar lugar a un conjunto de funciones, vamos a llamarle F mayúscula, ese conjunto de todas las regresiones lineales, de todas las funciones lineales. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea de aprendizaje? Aquí, de aprendizaje automático. Elegir una función F dentro de ese conjunto que esté definida por ciertos parámetros basados en el conjunto de entrenamiento para encontrar el mínimo error. Y ahora, ¿cómo vamos a plantear ese modelo de aprendizaje? Vamos a medir un error de entrenamiento. ¿Para qué? Para minimizarlo, que es lo que hemos venido haciendo con los clasificadores también, nada más que aquí es uno muy particular y muy famoso, que es el famosísimo método de los mínimos cuadrados. Entonces, para medir el error de entrenamiento, vamos a utilizar la pérdida promedio. Esa pérdida promedio se conoce también como riesgo empírico, que es este de aquí. Riesgo empírico no es más que el promedio de los errores que comete, ¿no? Vamos a, por simplicidad y sin pérdida de generalidad, como siempre les digo, omitir el parámetro teta 0. A diferencia de los problemas de clasificación, la función de pérdida depende de la diferencia entre el valor real, ¿no?, de y de t y su correspondiente predicción lineal, ¿no? No es como de que pues, si me dio la clasificación correcta o no, sino que está en función directo de qué tanto me equivoqué. O sea, ya está directo por la naturaleza continua de la variable objetivo. Entonces, como existen muchas formas posibles de definir la función de pérdida, muchas, las que usted quiera, proponga la suya, si no le gusta, vamos a usar una versión simple que está basada en el error cuadrático. ¿Por qué el error cuadrático? Ya lo vimos al principio de este semestre, porque es el más simple, porque no se anula, porque su mínimo tiene un estimador muy bueno, que es el promedio, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿por qué multiplico por un medio en mi función de pérdida z cuadrada medios? Por la misma razón de siempre, por conveniencia a la hora de derivar. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esta pérdida cuadrática, no? ¿Por qué definimos esta pérdida cuadrática? Porque vamos a permitir pequeñas discrepancias. Vamos a premiar discrepancias chicas, porque cuando se equivoca menos, es más chico, y al cuadrado se va a hacer más chiquito. Pero cuando se equivoca mucho, al cuadrado se va a hacer más grandote. Entonces, por eso el racional es usar un cuadrado. ¿Sí queda claro? Sí. Razonable, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo nos queda? Pues nuestra función de riesgo empírico, la pondríamos como ya la pusimos acá, pero será igual al promedio de todos los errores que comete, que es básicamente la variable original menos el clasificador, o sea, lo que ustedes vean en estadística como la Y gorro, ¿se acuerdan? La Y gorro, que era la Y estimada. Esta es la Y estimada, es el vector de parámetros por el valor. Entonces, la Y gorro contra la Y real al cuadrado, el promedio medios, esa es mi función de pérdida que voy a trabajar para mi regresión lineal. Entonces, para esto debemos recordar que nuestra meta es la generalización del modelo y no la minimización de RN. RN es una condición necesaria, pero no suficiente, porque necesitamos que generalice el modelo en datos que no ha visto. Permítanme. Entonces, lo que nos interesa es el error de validación, que está ahí puesto. Riesgo empírico, N' de validación, pues no es otra cosa que lo mismo, pero en los siguientes N' ejemplos que no están en el conjunto de entrenamiento, o sea, que los que están en el conjunto de validación. Entonces, vamos a revisar la relación que existe entre el error de entrenamiento, Rn, y el error de validación, Rn'. Para ello, primero vamos a hallar teta gorro, que sería el estimador, el mejor estimador para mi modelo. ¿Cómo? Al minimizar el riesgo de entrenamiento, porque no tengo otra cosa, obviamente tengo que trabajar por ahí. Pero el desempeño lo vamos a medir no en el conjunto de entrenamiento, sino en el conjunto de validación.
Entonces, pues dicho error va a ser grande, puede ser grande principalmente por dos razones. La primera es el llamado error de estimación. ¿En qué consiste ese? En que aunque exista una relación verdadera entre X y Y esa relación sea lineal, va a ser difícil de estimar si tienes un conjunto de entrenamiento pequeño o si ese conjunto tiene mucho ruido. Entonces, ese es uno de los primeros errores de estimación. Es decir, que le cueste mucho trabajo escoger un teta gorro adecuado. La segunda razón sería el error estructural. Y el error estructural es que, aunque estemos haciendo un mapeo lineal entre X y Y, la relación entre ellos no sea lineal. Imagínate que tiene una relación cuadrática, aunque tú le ajustes una relación lineal, no va a servir para nada. Ese se llama error estructural. Y si tú tienes un error estructural, así tengas 1,000 millones de ejemplos, nunca va a aprender el patrón, porque el patrón no es lineal. ¿Sí me explico? Hasta ahí. O sea, el de arriba lo arreglas metiéndole más datos. El de abajo, ni yendo a bailar a Chalma lo arreglas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, para reducir el error estructural, ¿qué haces? Amplías F mayúscula, el conjunto de funciones. Pues ya le incluyes que puedas hacer una regresión cuadrática, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Cuál sería ese problema? Que si contamos solamente con un conjunto con ruido, va a ser muy difícil seleccionar la función correcta si hay un amplio espectro dentro de F. Entonces, se está complicando la cosa. Y, por supuesto, el error de estimación va a crecer. Entonces, para ya resumir, lograr un aprendizaje efectivo, ¿qué debemos de hacer? Balancear el error estructural y el error de estimación para que los dos estén siempre balanceados y nuestro modelo generalice, que es lo que queremos. Y vamos a revisar un poquito, recordar cuando lo vemos desde un punto de vista estadístico, cómo formulamos la regresión lineal. Lo formulamos suponiendo que la variable objetivo se genera por alguna función subyacente más un ruido aleatorio. ¿Se acuerdan? Que le hacían y igual a beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más etcétera, más un epsilon. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el error? Sí. Así lo modelamos en estadística. En este caso, el error estructural lo podemos considerar como un sesgo, es decir, qué tan lejos de la verdadera función nos encontramos al considerar diferentes selecciones del conjunto de entrenamiento. Y por el otro lado, el error de estimación corresponde a la varianza de la función o del estimador del parámetro. Es decir, qué tan bien esos parámetros están representando los datos. Si tiene mucha varianza el estimador, pues entonces mi modelo no es bueno, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso en estadística? Sí. Entonces, los parámetros teta gorro se van a obtener mediante el conjunto de entrenamiento, Sn, y por lo tanto podrán ser vistos como funciones del mismo, claro, es una función del mismo. Entonces recordemos, un estimador no es otra cosa que un mapeo desde los datos hacia los parámetros, eso es todo. Si consideramos un conjunto de funciones grandes, entonces nuestro sesgo será bajo, pero los parámetros estimados variarán ligeramente de un conjunto de entrenamiento a otro, van a tener alta varianza. Entonces es la cobija, pues, que le jalas y destapas al otro. ¿Esto por qué? Porque puede encontrarse con una función que ajuste el ruido sin complicación. Tú puedes ajustar una función complicada de grado 7, se ajusta el ruido, tú estás muy feliz, crees que salió bien, lo pones en otro conjunto, no generaliza. Ese es el problema, que tienes que hacer siempre el equilibrio entre las dos. La varianza, el error estructural y el error de estimación. Entonces, bueno, ya dicho esto, vámonos a optimizar la función objetivo de mínimos cuadrados que queríamos. Y otra vez, método de gradiente por descenso estocástico.
Lo puedo aplicar otra vez, no hay ningún problema. Eso es la base. ¿Y por qué es más simple aquí? Porque es diferenciable todo. Porque es continuo, todo es continuo. Entonces, como es continuo, es diferenciable y a las derivadas le gustan las cosas continuas y ya está. Entonces, otra vez el algoritmo que va a hacer, seleccionar de manera aleatoria un ejemplo y va a actualizar ligeramente los parámetros en dirección opuesta al gradiente. Entonces tú tienes nabla de YT, o sea, de los errores, ¿verdad? Acuérdense que este es el verdadero, este es el estimado, al cuadrado medios. ¿Para qué? Para que la derivada te quede lineal. Haces la derivada por regla de la cadena y te queda pues 2 veces esto, entre 2 se va, 2 menos 1, 1, te queda esta parte de aquí, por la derivada de lo de adentro, por regla de la cadena. Y la derivada de lo de adentro no es otra cosa más que el gradiente de esto. Cuando haces cuentas de ese gradiente, ¿cuál es la derivada de y con respecto de teta? Así, X de t. ¿Eh? X de t. No, la y. Ah, 0. Claro, porque no depende de teta, ¿sí o no? Sí. Y cuando uso teta, la derivada es xt, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso es yt menos teta por xt, que es este de acá atrás, por la derivada con respecto a teta, que es xt. Y si haces cuentitas, bueno, tienes que, puedes sacar el menos, ¿no? Porque quedó menos, entonces sacas el menos. Y entonces el algoritmo se escribe así. Es LSSGD, que es Least Squares Stochastic Gradient Descent, o sea, mínimos cuadrados por gradiente estocástico descendiente. Y le pasas el conjunto de entrenamiento, le pasas el número de iteraciones, inicializas tus parámetros en 0, para k igual a 1 hasta t, eliges al azar t, y actualizas ligeramente los parámetros con una tasa de aprendizaje eta, otra vez. Es lo mismo, si se den cuenta, es lo mismo, nada más que ahora lo estamos aplicando a la regresión lineal. ¿Cuál es el método que ustedes usaban para ajustar la regresión lineal en estadística? No era el gradiente estocástico, ¿eh? Era otra cosa. ¿Se acuerdan qué hacían? Derivadas. Sí, derivada, ¿no? Ajá, o sea, planteaban el problema como un sistema de ecuaciones, luego sacaban la derivada, la igualaban a 0, y cuando resolvían ese problema les daba una matriz, ¿se acuerdan? La matriz, los cuadrados a la XY, cuadrado, ¿se acuerdan que les daba eso? Sí. Y eso lo pueden plantear muy fácil como una multiplicación de matrices. Aquí no, aquí lo estamos haciendo. Es más eficiente hacer esto, porque el otro es una solución analítica del problema. Esta es una solución numérica a través de un método estocástico. Entonces, las dos van a llegar a la misma solución, no pasa nada. Profe, ¿y si quisiéramos hacer un análisis de la ANOVA, funcionaría de la misma manera? ¿Un análisis de qué, perdón? ¿De la ANOVA? De la ANOVA. Es que ANOVA es otra cosa, porque ANOVA lo que hace es los suma de cuadrados. Uh-huh. Entonces, para que usted haga ANOVA, no se optimiza una función. En ANOVA usted crea un cociente de dos distribuciones chi. ¿Y el cociente de dos distribuciones chi qué le da? ¿Una distribución qué? F. Una F. Muy bien, muy bien. Una F. Entonces, por eso usted agarra su tablita de la F con tantos grados de libertad cuando hace ANOVA, ¿se acuerda? Sí. Porque no es esto. O sea, ANOVA lo que hace es contrastar una hipótesis mediante una suma de cuadrados. Es decir, el estadígrafo de prueba, que es una F, se construye con una suma de cuadrados. La única cosa símil con esto es que es una suma de cuadrados, pero no es lo mismo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, aquí otra vez tenemos una tasa de aprendizaje, ¿no? Que es un parámetro que podemos ajustar. Entonces recuerden que en el caso del perceptrón, las actualizaciones, ¿cuándo eran? Solo cuando se equivocaba, ¿verdad? Se equivocaba, actualizaba. Aquí no. Aquí la actualización es proporcional
a la discrepancia que va teniendo. O sea, cuanto más te equivoques, más te actualizo. Cuanto más te equivoques, más te actualizo. Así es como funciona esto. Y si se dan cuenta, aquí estaba con menos y aquí está con más. ¿Por qué? ¿A dónde se fue el signo? Bueno, porque este es el gradiente. El gradiente da negativo y el gradiente dice hacia dónde crece más rápido una función. ¿Quién dice hacia dónde decrece más rápido una función? El negativo del gradiente. Menos gradiente. Entonces el menos por menos da más. Entonces esto me garantiza que va dirigido hacia donde decrece más rápido la función. Y mi función de pérdida que quiero que sea chiquita, ¿verdad? Que decrezca, que sea mínima. ¿Ya quedó claro? ¿Ya no se les olvida otra vez? Ya. Claro, profe. Sale. Entonces, mande. Aquí esta subcada lo vamos a elegir nosotros o se va a ir eligiendo su... Es un hiperparámetro. Puede ser constante, inversa escalada, lo que usted quiera. ¿Sí? Ok. Es un hiperparámetro y ya. Bueno, entonces, como es proporcional, por más pequeño que sea un error, cualquier error va a contribuir al entrenamiento. Siempre, cada iteración va a contribuir al entrenamiento, no solo cuando se equivoca, porque el otro es el caso discreto, o sea, lo haces bien o lo haces mal. Aquí como es continuo, todos los errores cuentan, ¿va? Y otra aproximación es la correspondiente, que es la que les acabo de decir en estadística, a minimizar directo, sin usar gradiente estocástico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dijeron ya los compañeros, dijeron, la derivada. Claro, lo único que tienes que hacer es igualar el gradiente de la función del riesgo empírico a 0, donde tal que teta sea igual a teta gorro. Entonces, cuando tú haces eso, vas haciendo cuentas, mira, 1 entrene por el gradiente, pues entra el gradiente por ser operador lineal, la suma es un operador lineal, entonces se puede intercambiar. Entra el gradiente, sacas la derivada, evalúas en teta gorro, haces cuentas y al final te queda esta, que es B, que es la multiplicación de xt por yt, y esta que es A, que es la multiplicación de xt por x transpuesta. Y cuando haces ya la algebrita, te queda A por el estimado, por teta gorro, que es el estimado, menos B. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones muy simple, que lo único que necesitas es invertir A, multiplicarlo por B, se acabó la fiesta, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se usó el hecho para la álgebra. Este es un escalar. Entonces, por ser un escalar, se puede mover a la derecha y se puede representar de manera distinta. Son propiedades de vectores, ¿no? Eso es de álgebra lineal. No soy maestro de álgebra lineal. Esto es una identidad, ¿no? Que se tiene en álgebra lineal. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que la ecuación de los parámetros se expresa en términos del vector columna B, que es de dimensión D por 1, y una matriz A de D por D, cuando A no es no singular. ¿Qué es una matriz no singular? Su determinante. Tiene que ver con su determinante, ¿no? Es distinto de 0 y por lo tanto se puede invertir. Se puede hacer la inversa. Entonces, así ya simplemente podemos resolver directamente los parámetros. Teta gorro igual a la inversa de A por B. Es todo. Muy bien. Entonces, nada más para terminar. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. A menudo vamos a utilizar una notación distinta en problemas de regresión lineal y para ello vamos a definir esta matriz, la matriz X, que no es más que todos los vectores juntos, todos vectores predictores, y apilados como filas, y Y vector, pues no es otra cosa más que Y, todos, ¿no? Todos los elementos de Y, que es un vector columna, y se verifica fácilmente que
B es 1 entre n por x transpuesta por y A es igual a 1 entre n por x transpuesta por x. Entonces esto es súper simple para hacer regresión lineal. Entonces la puedes resolver directo, como lo vimos aquí, matemáticamente con el gradiente, o por gradiente estocástico también. Y esto pues, es x transpuesta por y. Entonces, si quieren verlo en un Excel para que lo vean así en vivo, o ya. Sí. Sí, está bien. Sí, profe. Pero vamos a ver un Excelín ahí, súper, súper simple. Con un ejemplo de juguete, por supuesto, para que lo vean. A ver, aquí está mi Excelín. A ver, X1, X2, X3 y Y, ¿va? Vamos a poner los parámetros, ¿no? Vamos a generar aquí números aleatorios. No es random, es aleatorio. Punto entre. ¿Qué les gusta? Entre menos 5 y 5. ¿Sí? Sí. Sí. Y aquí vamos a hacerle denme los parámetros que quieren. O sea, teta 1, ¿cuánto quieren que valga? Es de juguetes para jugar. 10. 10. Teta 2. 20. Teta 3. 35. Esa sería mi función lineal. Entonces ahora voy a generar un conjunto de entrenamiento, ¿no? De unos 60 elementos. Ahí está. Estos son mis valores. Entonces voy a pegarlos como valores, estos de aquí, para que no se estén moviendo. Ahí está. Entonces, todo bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Pues imagínense que ustedes no saben los parámetros teta, ¿verdad? Los que escogimos. Entonces, imagínense que ustedes no lo saben. Y que nos dan este conjunto de entrenamiento. Entonces, usted los tiene que estimar, vamos a suponer. Entonces, aquí le está diciendo el apunte que X tiene cada vector de características como columna y X los tiene apilados como filas. Entonces, mi vector de características es 4, menos 1 y 3. Esas son mis características. Y este será mi vector X, ¿no? Este de aquí. Entonces, mi matriz X, ¿quién es? Todo esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es mi matriz X. Entonces, aquí me dice, oye, el vector A sería 1 entre n por X transpuesta por X. Entonces, voy a hacer aquí transponer X. Le dan la matriz. Y ahí está transpuesta. ¿Esta de cuánto es? De 59. No. Sí. Esta matriz es de 59 por 3. ¿Verdad? Sí. ¿Y la matriz transpuesta de cuánto va a ser? 3 por 59. 3 por 59. Entonces esta es X transpuesta. Y esta es X. X transpuesta por X. ¿De qué dimensión sería? 3 por 3. De 3 por 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, trabajo eso. Y dice que 1 entre n. Y n es el tamaño del conjunto. Son 59. Entonces, sería m mult, que es la multiplicación de matrices, X transpuesta por X entre 59. Esta sería mi matriz de 3 por 3. ¿Verdad? Pues esta es la matriz A. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? No hay ninguna duda.
Sí, todo bien, profe. Y luego sería B, que es un vector, que sería X transpuesta por Y. Pregunta, ¿Y de qué dimensión es? 1. 3. 1 por 59, ¿no? De 59 por 1. Exacto. Y es X transpuesta por Y, otra vez. X transpuesta, ¿de cuánto es? 3 por 59. Por 59. Entonces, X transpuesta por Y, ¿de qué dimensión es? 3 por 1. Por 59. ¿Verdad? Entonces, voy a poner aquí el vector. Aquí va a ir B. Entonces, este es M mult X transpuesta por Y entre 59, ¿verdad? Ya me equivoqué. Espérame. Ya se murió otra vez. Otra vez. X transpuesta por Y entre 59. Ahí está. Es que tienen que darle, cuando son matriciales en Excel o cualquier hoja de cálculo, es Shift Control Enter. Porque si le dan Enter, nada más les da un numerín. Shift Control Enter. Es matricial. Entonces, cuando es una función matricial, aquí es llaves. Esas son cosas que aprendes en tu vida, Godínez. Por eso soy diestro en Excel, porque es lo que más usas en la práctica, en trabajos chafas, ¿no? Puro Excel. Entonces, vamos a dejarle ahí 4 decimales acá. Nada más por estética. Pues ya tengo A y ya tengo B. Ahora, ¿qué sigue? O sea, el vector teta ¿a qué sería igual? Pues al cuadrado de Y y de X. No, esto. Ah, ya. La inversa de A por B, ¿verdad? Ok. Entonces sería M mult, multiplicación de matrices, M inversa, la inversa de A por B. Shift Control Enter. Ahí están los parámetros que usted me dio. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces esto es así a patín, pero con mínimos cuadrados, resolviendo directo la función de riesgo empírico. Y por gradiente estocástico, usted tendría que hacer este algoritmo, ¿no? Elegir al azar. Estaría bueno que lo implementáramos ahí, implementenlo, o sea, con estos, ¿quieren que les pase este Excelín con los datos? Y lo implementan, o sea, lo meten al Python y a ver si les da lo mismo, ¿parece? Vale, Sí, vale. profe. Sí. Los guardo acá, a ver, los guardo como Excel para que lo puedan abrir en sus espantosos Windows. Ya deberían tener Linux para este momento, pero por cualquier cosa. Permítanme. ¿Cómo? No, se le cortó. Que tiene Windows. Ah, este chavo no. Oriéntenlo, ¿no? Los demás. O sea, Pruébelo, profe, ya. no, vamos a tener que tomar medidas porque no entiende, ¿no? Pues muchas empresas te piden Linux, ¿no? No, de hecho, la mayoría usa Windows. Pero
Si vas a una empresa donde usan Windows, ahí no es. Aléjate. Por ejemplo, Bueno. Aléjate. o sea, muchos servidores necesitas trabajarlos con Linux todavía. Lo que es IT, servidores, administraciones, base de datos, etcétera, usualmente se trabaja Linux o Unix. Pero todo lo que es godineo, puro y duro, Windows. Y Excel. Ajá. Aunque depende del servidor, ¿no? Porque hay unos que según solo funcionan con el Windows Server. Sí, no, o sea, hay gente que usa Windows, que compra Windows, que compra Windows Server, que Casi la siempre red es es interno, ¿no? nubes Azure, o sea, sí, o sea, no podemos negar pues la existencia de esa cosa, pero pues sí está de flojera que no puedas hacer nada y que nada funcione y que todo le tengas que portar y que tenga un montón de parches de seguridad y que no puedas usar una terminal decente, ¿verdad? Es una lata, pues. Entonces aquí le pongo prueba, regresión lineal. Se los paso al ratito. Prueba, regresión lineal. Y ahí tienen la regresión lineal a patín. Inténtenlo aquí con el gradiente estocástico, a ver cómo les sale. Ya nada más nos falta lo del término de regularización. Ya no nos da tiempo. Lo analizamos la primera parte del próximo. La próxima clase, el lunes, analizamos este cachito y ya el resto de la clase ya nos dedicamos a hacer muchos modelos lineales o probar los varios clasificadores que ya vimos en conjuntos de datos ya más enfocados a la práctica. ¿Les parece? Sí. Vale, profe. Y terminando esa práctica, hacemos otra el miércoles, parecida. Ya les dejo un examen, ¿no? Una práctica, pues. Una práctica. De prueba. Que entreguen antes del lunes. Órale. ¿Cómo? Para que me la entreguen antes del lunes. Ah, ok, sí. La del otro lunes. Sí. ¿Sale? Órale. Listo. ¿Alguna duda antes de irnos? Sí. Dele. Recuerdo que cuando vimos regresión lineal en estadística, se decía que iba a predecir valores, pero en un intervalo muy pequeño, que no, como que no generalizaba bien. ¿Cómo hacemos aquí que sí generalice bien? A ver, déjeme ver cómo le contesto su pregunta, porque teóricamente eso no es correcto, o sea, porque como usted está haciendo un mapeo entre dos espacios, entonces no quiere decir que esté restringido a un espectro del rango de esa función. Entonces, no es que vaya, o sea, no va a ser yo creo que más bien lo confundieron y le dijeron que si los valores no tenían un patrón lineal o no estaban cerquita, entonces el error iba a crecer y no iba a estimar bien, más bien. Pero si eso pasara, entonces más bien el patrón no es lineal. No es tanto que la regresión esté restringida a eso, sino que entonces el patrón no es lineal. No sé si me expliqué. Creo que sí. Entonces... No está restringido. En resumen, no está restringido ni va a generalizar mal. Va a generalizar mejor o peor de acuerdo a su conjunto de entrenamiento y al número de iteraciones que haga o cómo lo resuelva, ¿verdad? Pero no porque sea regresión lineal va a generalizar mal, pues, sino depende del conjunto de entrenamiento. Eso es lo que le quiero decir. No sé si ahora ya mejor me expliqué. Sí, gracias. ¿Sí? Órale. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, espero que les haya quedado todo claro y que ya tengan más noción de los modelos lineales, sobre todo la regresión lineal. Me gusta mucho ver
la regresión lineal desde el punto de vista de aprendizaje, no desde el punto de vista estadístico. Porque se dan cuenta lo simple que se vuelve y cómo todo en términos matemáticos es pues más elegante, más fácil de digerir. Y cómo, de todas formas, pues hay homomorfismos, ¿verdad? O sea, al final, de todas formas, resuelves con el gradiente y te da lo de la matriz y invertirla, la representación en matriz de espacio, de características, etcétera. Entonces, a mí me gusta eso. Y bueno, ya tienen ahora 3 modelos lineales, los más comunes, que es el perceptrón, el pasivo agresivo y la máquina vector soporte. Ya saben también por qué se llaman vectores soporte. Ya saben cómo es un algoritmo de entrenamiento en línea, cómo la máquina vector soporte no hace eso, sino que toma todos al mismo tiempo y formula un problema de programación cuadrática, pero como es pesado, entonces hay otro algoritmo que es Pegasus, que se encarga de que por descensos de gradiente estocástico sea más eficiente. Entonces tienen mucho que absorber, mucho que dirigir, pero creo que el hilo conductor hasta ahora ha sido congruente, ¿no? Claro y adecuado, a menos que ustedes me digan lo opuesto. Sí, está claro, profe. Bueno, espero que todos, porque nada más contesta uno. Creemos que entendimos. Sí, todo está bien. O sea, obviamente por la profundidad de los contenidos y a veces les faltan bases, pues va a haber cosas que les queden lagunas. Pero lo importante es que lo revisen y lo entiendan, que entiendan la lógica. No lo tienen que entender así al detalle, pues, para hacerles un examen de eso, sino que entiendan la lógica de cómo se está haciendo y luego cómo aplica. Eso es lo que yo busco en este curso, ¿sale? Pero sí tenemos que revisar cómo se construye, porque si no, pues nada más estaríamos aquí tirando scikit-learn hasta que explotes, ¿no? Y pues no se trata de eso. Para eso métete a datacamp.com. ¿Sale? Sí, profe. Dale, profesor. Vale, profe. Sí, profe. Bueno, pues que descansen. Hoy es miércoles, nos vemos el lunes próximo. Sí. Sí hay, pero No. muy pocas empresas lo aplican, así como tal investigación de operaciones, muy pocas empresas lo aplican bien y por lo tanto no hay tantas posiciones de eso, pero sí las hay, sí he visto. De hecho, acabo de ver hace poquito un trabajo que estaban enseñando los chavos de actuaría, creo, y venía uno de investigación de operaciones, justamente. O sea, un especialista en investigación de operaciones. Pero no, yo lo tomaría más como una técnica. Un recurso, más, ¿no? Ajá, no, es otra técnica más de un matemático aplicado. Entonces, eventualmente en tu vida podrás llegar a toparte con un problema de optimización, ¿no? De investigación de operaciones. Pero no es que sea un trabajo de eso específico. No sé si me expliqué. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, yo tengo una no sé cómo sea, Uh-huh. pero permítame. ¿Usted cómo ve los modelos econométricos? ¿Ve? No, Sí, son una piñatez, en pocas ¿sí? palabras. No, están muy chafas. O sea, Pero lo importante es si hay dinero ahí. sí, o sea, en su momento fueron relevantes porque eran las únicas técnicas disponibles. Hoy agarras una long short term memory y los soplas y los matas a todos, ¿no? Con deep learning. Entonces, lo que digo su compañero es cierto, si hay dinero ahí, si tú vas a una empresa donde trabajan todavía con ese paradigma y para ellos es importante medir los resultados, te van a pagar por eso, pues adelante, si te gustan. Pero ya de técnica más moderna, hay técnica, cualquier modelo de aprendizaje destruye cualquier modelo econométrico. Porque piensa, los modelos econométricos tienen supuestos, ¿no? Y al final son variables que dependen de otras.
pues, ¿qué no es esto lo mismo? Nada más es un espacio y generaliza más con una técnica más potente, pues no con eso lo matarías. Es como un subconjunto, ¿sí me explico? Lo de los econométricos, de todo esto. Entonces, por eso esos modelillos ahí de ARIMA y todo eso, sí los usamos de vez en cuando, pero sí es una piñatez comparado con esto. Pero hay mejores. Sí, claro, claro. Lo que Entonces- le digo. Aparte, esos modelos, la mayoría de los modelos econométricos son de una variable o un par. Aquí usted puede analizar 2000 variables sin ningún problema. Macroeconómicas, microeconómicas, volatilidades, tipos de cambio, clima, todo lo que quiera lo puede meter. Político, texto, tendencias de Twitter, imagínense, todo lo puede meter. ¿Qué es más poderoso eso o una mini regresioncita, un modelo autorregresivo? ¿Está de acuerdo? Pues sí, sí tiene razón. Por eso. Ok, vale, vale. Gracias, profe. Pero no les hacen daño, apréndanlos. Sí, claro, si gustan la próxima sesión, ¿las tienen que escoger esta semana? Y para ir viendo y ponernos de acuerdo. Si quieren, el lunes, al inicio de la sesión, me dicen las optativas y les digo qué van a hacer en cada una. Súper, sí. Vale, vale, profe, gracias. Pero me recuerdan, porque si no se me va a olvidar. No, sí, sí, claro. Órale. Profe, algo más. ¿Usted da la materia de minería de datos el próximo semestre? Yo la he dado, pero ya no la he dado hace mucho. Entonces, pero probablemente uno de mis pupilos más brillantes la ve, entonces, no sé. ¿Quién? ¿Quién es su pupilo el más brillante, de los más brillantes? Uno de mis pupilos más brillantes, Oscar Acosta. Vale, para meterla. Programación orientada a objetos está dando. Creo que es de la mañana. No, fue de la tarde mucho tiempo y luego lo conocí en Ecuaciones 2 y después tomó varias conmigo y lleva ya muchos años trabajando conmigo. Pero es como de esos, la leyenda del Super Saiyajin, ¿no? Cada 1000 años sale uno, pero en Mac. Es justo Oscar. Entonces, sí, a lo mejor no sé, la verdad, ya me pidieron que llenara mi disponibilidad. El siguiente semestre, que es impar. Par. Cierto. Estamos en séptimo, ¿verdad? Sí. Entonces, par. Pues sí, me tocaría minería. Cálculo 2, ¿no? Porque me voy a enojar. Sí, me tocaría minería o estadística 2 todavía. Sí, todavía hay. La flojerilla. Oiga, profe, ¿y que usted proponga un tema selecto? Podría ser, pero ¿de qué temas selectos quieren? ¿De matemáticas? ¿De computación? De computación. Yo diría, ¿de qué otra cosa hay? Sí, pues más o menos, por ejemplo, tema selecto, pero temas selectos de estadística 2, no sé. Yo creo que, o sea, porque aquí en temas selectos de estadística tenemos ya como bien cubierto lo del análisis multivariado, que eso se trata de esa materia. Yo creo que a lo mejor un tema selecto de computación con Big Data estaría bueno. Ajá. Sí, o Deep Learning, ¿no? Big Data y Deep Learning, algo así. Uf. En temas selectos de computación. Si quieren, les propongo un tema selecto de computación, pero igual me avisan porque tengo que llevarlo al comité y tengo que hacer eso. Sí, quiero. Qué buenísimo. ¿De verdad lo quieren? Se los pongo de temas selectos de computación para el próximo semestre. Vale. Estaré bueno. Preferiría eso que minería, porque minería es como la mitad de esto que estamos viendo y lo de cubos OLAP y modelos de estrella, copos de nieve, etcétera. Como business intelligence más que esto.
yo les doy un poquito de estos modelos, pero ya por mí, pues porque me gusta, pero el temario en general está orientado a Business Intelligence. Entonces, ustedes díganme, si quieren dar temas si quieren un tema selecto de computación, que sería Big Data y Deep Learning, órale. Pero avisen a jefatura, etcétera, para que ya con que Chris me diga, etcétera, para que me digan qué pasos hacer. Digo, ya lo hice, pues, les hago otro, pero para ustedes de Mac, ¿va? Vale, estaría perfecto, profe. Vale, sí. Órale. ¿Algo más? Creo que no. No. Listo. Creo que ya nada. Bueno, que descansen, chavos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que descansen.